parte de las Fuerzas Armadas ESPO. Hoy voy a realizar una discusión estadística sobre distribución normal. El enunciado dice así: en el grupo étnico A, la estatura de las personas en centímetros sigue una distribución normal de n con parámetros de 165 y de 5. En el grupo étnico B sigue una distribución de n con parámetros de 170 y de 5. Y en el grupo C una distribución de n con parámetros 175 y 5. Los tres grupos étnicos son muy numerosos. A. Si elegimos una persona del grupo A, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de 160 centímetros? B. Si elegimos 10 personas al azar del grupo étnico A, independientemente unas de otras, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de ellas midan más de 160 centímetros? C. En una ciudad el 50% de la población pertenece a la etnia A, el 20% pertenece a la B y el 30% restante a la C. Si elegimos una persona al azar en esa ciudad y mide más de 172 centímetros, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo étnico C? D. Si elegimos 10 personas al azar del grupo B, independientemente unas de otras, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 midan más de 172 centímetros? Entonces recordemos que la distribución normal viene representada por n, entre paréntesis con parámetros de mu, que representada por una media, y sigma, que es la división estándar. Entonces, el literal A dice así: si elegimos una persona del grupo A, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de 160 centímetros? Para ello, vamos a hacer una transformación de x, que sería nuestro 160 centímetros, a un dato que nos permita sacar la probabilidad de nuestra tabla de tipificación de la normal. Entonces la fórmula de z sería x menos mu sobre sigma. Para ello solo reemplazamos los datos que tenemos y x sería 160, que nos daría como valor menos 1. Este menos 1 nos dirigimos a la tabla de tipificación y buscamos el menos 1 y encontramos que la probabilidad es 0.15866. Este dato va a ser restado con 1. Entonces, para encontrar la probabilidad de que alguien mida más de 100 centímetros, restamos 1 menos el 0.15866, lo cual nos daría como resultado el 0.84134. Para nuestro literal B, dice que si elegimos 10 personas al azar del grupo étnico A, independientemente unas de otras, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de ellas midan más de 160 centímetros? Para poder calcular ese literal, se necesita obtener la media y la desviación estándar de la distribución normal. Para ello, en la media vamos a obtener la sumatoria de 10 veces la suma de 165, y en la desviación estándar va a ser la raíz de la sumatoria de 5 al cuadrado 10 veces, lo cual tenemos como resultado que n, distribución normal, va a ser que la media es igual a 1650 y la desviación estándar de 15.81. Y para poder encontrar la probabilidad, vamos a reemplazar en z igual a x menos u sobre sigma, que es la desviación estándar, x igual a 1600, y media y desviación estándar son los resultados que teníamos anteriormente, lo cual nos da el resultado de z igual a menos 3.16, y este resultado comparamos en la tabla de tipificación, lo cual nos da una probabilidad de 0.00687. Para encontrar la probabilidad de que 5 de ellas midan más de 160 centímetros, 1 le restamos a la probabilidad que encontramos, lo cual nos da como resultado de un 0.9993 de que 5 personas midan más de 160 centímetros. Literal C, tenemos que en una ciudad el 50% de la población pertenece a la etnia A, el 20% pertenece a la B y el 30% restante a la C. Si elegimos una persona al azar en esa ciudad y mide más de 172 centímetros, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo étnico C? Entonces, tenemos que la probabilidad de A es igual a 0.50, la probabilidad de B a 0.20, la probabilidad de C igual a 0.30. Para ello, para encontrar la probabilidad del grupo étnico C, vamos a aplicar el teorema de Bayes, el cual dice así, que la probabilidad, en nuestro caso, el grupo étnico C, sea mayor a 172, va a ser igual a la probabilidad de C por la probabilidad de XC mayor a 172 sobre la probabilidad total de los grupos étnicos. Para ello vamos a encontrar todas las probabilidades de X mayor a 172.
Empezamos por la probabilidad de XA mayor a 172 va a ser igual a Z y mayor a 172 menos 165 sobre 5, lo cual nos va a dar un resultado de Z igual a 1.4. Y este resultado vamos a buscarlo en la tabla de tipificada, que va a ser igual a 0.088, la probabilidad de A. Ahora la probabilidad de B va a ser igual a 0.3446 y la probabilidad de X mayor a 72 va a ser igual a 0.7257. Estos resultados vamos a reemplazarnos en la fórmula de Bayes para poder encontrar la probabilidad de que esa persona elegida al azar pertenezca al grupo étnico C, lo cual nos daría con un porcentaje de 0.67% de que esa persona elegida pertenezca al grupo étnico C. El literal D dice: si elegimos 10 personas al azar del grupo B, independientemente unas de otras, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 mida más de 172 centímetros? Para poder hallar esta probabilidad, tenemos que hallar la probabilidad de cuando XB sea mayor a 172, lo cual reemplazamos en la fórmula de Z igual a la media menos X menos media sobre la deviación estándar, lo cual nos da el resultado de Z igual a 0.4, y ese resultado lo buscamos en la tabla tipificada para encontrar la probabilidad de 0.3446, lo cual esto nos da una distribución binomial que de B, entre paréntesis 10, las personas elegidas, 5, que al menos 5 sean más de 162, y 0.3446, que es la probabilidad de 172. Y esto vamos a encontrar la distribución normal con una media de 3.446 y una desviación estándar de 1.50, lo cual luego vamos a encontrar la probabilidad de Y sea mayor o igual a 5. Y es el número de personas que mide más de 172 centímetros, que va a ser igual a 0.85083, el porcentaje de la probabilidad de que al menos 5 midan más de 172 centímetros.